Y sí, vamos a hablar de la justicia. Es el tema, está sobre la mesa, así que le damos la bienvenida al fiscal federal Federico Delgado. Gracias por estar aquí hoy, ¿eh? Gracias por invitarme. Bueno, una primera pregunta, si se quiere, un tanto general. Está sobre la mesa fuertes interpelaciones la semana pasada por parte del presidente, también de la vicepresidenta, pero hay un descontento en términos generales en la sociedad, lo dicen las encuestas, las diferentes mediciones, hay un desprestigio, un descrédito sobre la justicia. ¿Por qué con todo esto es tan difícil avanzar en cambios, aunque sean mínimos? Yo diría que, para pensarlo en términos, reducir un poco la discusión, Sí. digamos, la mala fama está bien ganada. Los jubilados tardan 20 años en cobrar un reajuste jubilatorio, la persona que lo echaron de su trabajo tarda 10 en cobrar la indemnización. Digamos. El descontento está bien ganado. Eso ningún argentino de bien puede defender la justicia en tanto su eficacia para resolver problemas. Ahora, a mí me parece que cuando uno tiene que pensar en las reformas, hay que pensarlo distinto. Yo diría, el sistema judicial hace mucho tiempo que es muy hostil con la mayoría de los argentinos, pero es muy remunerativo para un pequeño sector. La justicia, digamos, entre otras cosas, fabrica impunidad en muchos lugares de nuestra vida social. Digo, ¿cuántas veces presentaron ustedes condenas a lavadores de dinero, a grandes evasores impositivos, a políticos por hechos de corrupción? Digamos, me parece que ahí hay dos planos. Un plano de la gente que genuinamente percibe que la justicia está lejana, que no le soluciona sus problemas, que es hostil. Pero hay un pequeño sector que es muy poderoso, que por ahí necesita este tipo de justicia. Entonces me parece que para discutir la justicia hay que discutir el esquema de poder que gobierna nuestra sociedad desde hace mucho tiempo. Entonces me parece que por eso a veces se genera esta discordancia. Todo el mundo está descontento, pero es imposible tomar el toro por las astas. Y cierro con esto. Carlos Menem, Cristina Kirchner, Néstor Kirchner, Mauricio Macri, salvo Menem, después ninguno pudo hacer su reforma judicial y todos lo intentaron. ¿Significa esto que con los mismos actores no se puede cambiar la película? Sí, yo creo que cambiar la justicia requiere, pero es mi humilde opinión y yo siempre quedo en minoría, primero una apropiación social de la cuestión judicial. Y ahí creo que las élites políticas se enfrascan en discursos que parecen lejanos, que están lejos de la agenda de la gente. Me parece que el primer requisito es hacer mucha docencia y explicarle al hombre de a pie que la justicia lo habita todo el tiempo. En el chino que no le dio el ticket, en el aparato que compró por las plataformas y vino fallado, en lo que quiere reclamar y no sabe cómo. Hasta que no los argentinos logremos reapropiarnos de nuestras instituciones, entre ellas de la justicia, yo creo que estamos condenados a una discusión entre élites que puede ir para un lado, puede ir para el otro, pero que no va a afectar el esquema general. Pero eso es poner en cabeza de la gente común la necesidad de exigir justicia, cuando en realidad el camino debería ser al revés. La justicia debería ser un bien que debería estar a disposición del ciudadano común, no el ciudadano común ir a patear puertas para conseguirlo. Bueno, es una gran reflexión. La justicia es un servicio público, como tantos otros. Es una justicia para la sociedad, pero desde hace mucho tiempo la justicia se ha separado de la Constitución, se ha separado un poco de la sociedad y tiene otro lenguaje, tiene otros tiempos, tiene otros hábitos y resuelve los casos de otra manera. Es verdad lo que decís vos, Néstor, es lo que dice la Constitución, pero me parece que en la Argentina hay una Constitución formal, que es la que está escrita, y una real, como dicen los italianos, el país real y el país material, el país legal y el país material. Entonces me parece que lo que hay que hacer es hay que tratar de unir esos dos países. Ahora, no creo que esto se pueda hacer con un proyecto de ley, con dos proyectos de ley o con muchos cambios de estructura. Me parece que lo que hay que hacer, hay que lograr que la ciudadanía, que es la verdadera titular de todo el poder político, se reapropie de eso. El poder formal y el poder real, ¿no? Así es una discusión de poderes, básicamente. Y me parecía interesante cuando decís la gente o la sociedad debe apropiarse de eso. Las mayorías son las principales víctimas, ¿no? de este funcionamiento de la justicia. Citabas algunos casos al principio. Y quizás sea el feminismo el que está bajándolo a tierra ahora, digo, con este reclamo de cobertura a las víctimas de violencia de género. A mí me parece que todo el movimiento, todos los reclamos de los últimos años, la organización que ha tenido la perspectiva de género es espectacular para pensarlo como modelo. Digamos, porque no patearon ninguna puerta, porque no se ejerció la violencia, simplemente hay una organización que reclama
que se cumpla con la Constitución. Yo sé que es muy difícil para el tipo que se toma un colectivo a las 4 de la mañana, que vuelve a casa a las 8 de la noche, que se reapropie, digamos, que pueda calar lo que estoy diciendo yo. Pero me parece que, obviamente, con intensidades diferentes, con escalas diferentes, hay que pensar en esa clase de movimientos, porque es la única manera de, como decía un gran filósofo español, constitucionalizar la vida pública. Nuestra vida pública se ha escapado un poco de la Constitución. En general, cuanto más poder tenés, más cosas podés hacer sin que tengas que rendir cuentas. Y eso siempre termina igual. Los que más fuerza tienen, los que más dinero tienen, los que más poder tienen, hacen lo que quieren y el resto lo padecemos. Me parece que por ahí viene. Déjeme llevarlo de lo particular, de lo global a lo particular. Usted está hoy en los medios de comunicación a partir de un dictamen firmado en las últimas horas en el que recomienda que las denuncias de Dolores Echeverre vayan a tramitar a la Justicia Federal de Entre Ríos, pero además de esa recomendación, lo que sostiene es que deben ser llamados a indagatoria por asfixia económica y violencia de género los hermanos e incluso la madre de Dolores Echeverre. La noticia es correcta, es así. Yo lamentablemente, al ser un expediente en trámite y en el que el juez todavía no resolvió, no puedo extenderme demasiado, pero es tal cual como vos lo decís. Es decir, que allí ha habido indicios de que lo que denunciaba Dolores Echeverre por lo menos tiene un grado de verosimilitud tal que permite llamar a los imputados a dar explicaciones. Esa es nuestra perspectiva, esa es nuestra mirada. ¿Existe el lawfare? Sí, claro, pero hay que tener cuidado cuando hablamos del lawfare. A ver. Me parece que en nuestro país es como una bolsa en la que, en que se mezclan tres cosas. La sentencia arbitraria, la cuestión de la política en el medio de la justicia haciendo política, y el uso del expediente como un arma no convencional. Me parece que en la Argentina, creo que además que cada país tiene su lawfare, se ha sedimentado de manera diferente. Ahora, lo que yo creo, en lo personal, es que nosotros hemos utilizado la categoría para meter todo lo que no nos gusta. Yo digo, existe, pero también como existe el lawfare, existe una judicialización de la política y existen muchas sentencias arbitrarias. Yo creo que el lawfare, la arbitrariedad, la mezcla de política y justicia son síntomas de un sistema judicial que hace mucho que no tiene la capacidad de enfrentar los desafíos de su tiempo. ¿Para qué están las instituciones? Para lidiar con las cosas que nos pasan en la vida en común. La justicia hace mucho tiempo que es ineficaz para eso. Entonces, los sectores más vulnerables dicen la justicia es para los ricos, a nosotros nos meten presos. Otra persona dice soy víctima del lawfare. Otros dicen esto no funciona más. En realidad me parece que son todos síntomas. Creo que la categoría existe, pero que el concepto se ha estirado un poco. Desde que el presidente presentó una querella criminal para que se investigue justamente lo que pasó con el endeudamiento que adquirió el país durante el gobierno de Mauricio Macri, se escucharon diferentes opiniones. Hay quienes dicen que no es judiciable, que es una herramienta de la economía que puede mal o bien utilizar cualquier gobierno. ¿Es judiciable o no? Porque este tipo de endeudamiento modifica nuestro futuro, ¿no? A largo tiempo, nos empeñan a largo plazo. Qué pregunta. Yo desde que era joven vengo lidiando con los expedientes de la deuda. Creo que vino Olmos Gaona a presentar acá su libro, ¿no? Es muy bueno el libro, se los recomiendo. Hay dos cosas que hay que distinguir. Por ahí lo que no se puede juzgar es determinado horizonte económico que elige un gobierno. Pero ojo, uno elige el horizonte, pero hay que implementarlo. Tenés que hacer cosas. Eso sí es judicializable. Digamos, ningún comportamiento de un funcionario público argentino puede escapar a la inspección de la justicia. Pero no para discutir solamente si está bien o mal endeudarse, sino hay que cumplir pasos, hay reglas, hay un montón de pasos administrativos que están reglados. Eso sí se puede juzgar. Lo que no se puede juzgar en términos judiciales, sí en términos electorales, es la decisión de tomar o no tomar deuda. ¿Se entiende? Pero sí, pasa se entiende. En ese concepto, digo, si la decisión, el horizonte económico es determinado y el impulso del gobierno, pues para eso lo eligen, y lo que se puede juzgar son las herramientas que se utilizan en pos de ese horizonte económico, con ese concepto, entonces la causa dólar futuro, tan cuestionada, entonces tiene razón de ser. No sé si tiene... No veo la misma relación, Néstor. Yo estoy pensando básicamente en que uno para tomar deuda externa, por ejemplo, que es el caso, tiene que hacer pagos administrativos, que por ahí no hace. Tiene que elegir
bancos o oficinas que te ayuden a colocar el crédito. Tiene que pagar tasas de interés. Tiene que pagar comisiones. En esos comportamientos, muchas veces, mi experiencia humilde por haber trabajado en la deuda, es que se cuela el diablo por esos lados. A ver, puede haber un comportamiento criminal, digamos, en esa herramienta que es legítima en ese a veces. Camino. No la herramienta en sí misma, sino los pasos que vas dando. En el procedimiento. Yo puedo contratar a Juan, puedo contratar a Pedro. Para eso tengo por ahí un reglamento, pero elijo ni a Juan ni a Pedro, elijo a Pablo. Y elijo a Pablo ¿por qué? Bueno, porque quise. O por ejemplo, puedo elegir a un banco para que me ayude a lo que se llama colocar los bonos. Venderlos en el mundo es muy difícil. Hay que tener bancos que te ayuden a estar en Malasia, en España, en Estados Unidos. Y ahí, bueno, ¿cómo se elige eso? Bueno, se elige a dedo. ¿Y por qué se elige a dedo? ¿Y cuánto se pagó? Digamos, mi experiencia es que ahí hay siempre esas cosas. Puede haber algo para investigar. Lo que no se puede investigar, creo yo, es la decisión en sí misma de tomar deuda, y ojo con el FMI, porque está mucho más blindado que un Estado-nación. Todos los países, de Estados Unidos para abajo, de acá hasta China, cuando aceptamos ser parte del FMI, todos los países aceptamos la inmunidad de los funcionarios. No podemos pedirle un papel, no podemos llamar a un testigo, no podemos preguntarle absolutamente nada a nadie. De hecho, yo recuerdo que una vez precisamos un papel en un expediente y por la gentileza de un argentino, que era Claudio Loser, que está en el FMI, lo pudimos conseguir. Porque no hay forma. Y eso es parte de la creación del fondo. Entonces yo creo que... Eso es resignar soberanía. Es la soberanía que resignan todos los países cuando aceptan ser parte del Fondo Monetario. Es así. ¿Y hay ejemplos perdón, Néstor, hay ejemplos en otros países de que se haya investigado y se haya arribado? Digo, ¿se han encontrado alguna vez responsables de estos endeudamientos? Bueno, Ecuador es un ejemplo. Argentina logró en algunos casos una sentencia como la del juez Ballestero, que en el año 2000 declaró que la deuda externa hasta ese momento era toda básicamente trucha, para decirlo en un lenguaje coloquial. El Meacanje de la Rúa y Caballo llevó a juicio oral y después fueron absueltos los imputados. Hay muchas veces que se hicieron cosas, se pueden hacer cosas. Lo que yo no recuerdo es que se haya podido juzgar criminalmente la decisión de tomar deuda. Lo que sí se ha juzgado muchas veces son los pasos que se recorren, porque no deja de ser siempre lo mismo. En definitiva es como administrar un consorcio. El presidente del consorcio junta dinero de las expensas. Con ese dinero paga los gastos del consorcio, pero tiene que rendir cuentas. La historia de la vida pública argentina es la historia de no rendir cuentas, de rendirlas muy poco. En materia de la deuda, como parece que es algo muy complejo, solo para expertos, es bastante opaco el procedimiento, también es difícil que haya rendiciones de cuenta. Entonces me parece que, pero en definitiva, la metáfora para mí que se me ocurre ahora, casi sin pensarlo, es la del administrador de consorcio. Es dinero ajeno, nuestro, los argentinos, que hay que administrarlo, se toma una decisión, que es emitir bonos, a cambio de recibir dinero, bueno, hay que cumplir pasos. El que dio los pasos tiene que rendir cuentas. Usted tiene una serie de libros escritos en tono muy autocrítico respecto del funcionamiento del Poder Judicial. El último de ellos en particular tiene una mirada tanto pesimista respecto de la actualidad y sobre todo de la proyección a futuro. ¿Por qué? Porque a mí me parece, cuando yo hice los libros y hice un recorrido, el último trataba de entender por qué la justicia argentina fabrica impunidad. ¿Por qué hace? Y la conclusión que yo llego es que un sector muy importante de la vida pública argentina, sectores muy poderosos, necesitan un sistema judicial que garantice un formato del poder que no puede funcionar sin que haya cierta impunidad. Es tremendo. Pero es mi opinión. No lo tomen como algo cierto. Te invito, bueno, leíste vos, pero está tomado desde su entresijos, la entraña. Absolutamente. De un poder. Yo creo que la justicia argentina nació, como dice Roberto Gargarella, entre 1850 y 1900, como un componente muy fuerte elitista. Fue concebida para cuidar y proteger los intereses de quienes consolidaron el Estado Nacional. Y yo creo que esa es la verdadera familia judicial. Los intereses que protege, que han sido siempre los mismos, más allá de los lazos de parentesco que existen en la justicia, y muchos, por cierto, pero me parece que la gran familia judicial tiene esta historia que es ontológica, que son las condiciones de nacimiento que están presentes hasta ahora y que ahora las cosas se han degradado un poco más y las cosas se notan un poco más, pero me parece que en definitiva hay muchos puntos de contacto. Esa es mi hipótesis. Esta definición, entendida como una globalidad, sería parangonable con decir
que la medicina no está pensada para salvar la vida, sino para causar la muerte. Si la justicia no está pensada para concederle a cada uno lo que le corresponde, sino que a los sectores poderosos le garantiza la impunidad, pues entonces hay un oxímoron. Es como que la medicina esté pensada para matar a la gente y no para curarla. Con esto, con una pregunta. ¿Cuánto hace que está en la Constitución el juicio por jurados? Desde 1853. ¿Por qué no se implementó? Básicamente porque la Constitución ya tiene dos partes. La primera es la que te da un montón de derechos, que es maravilloso que los tengamos, que es fantástico. Pero una segunda parte organiza cómo se hace para gozar de esos derechos, cómo se hace para que esos derechos lleguen a todo el mundo. Y ahí la cosa se complica, ahí uno podría decir que se reducen las posibilidades. Entonces, declamamos el juicio por jurados, lo ponemos como una perspectiva obligatoria, pero hasta ahora no lo hemos implementado. Uno podría hacer la correlación que decís vos, digamos, está presente en la institución, pero no se reglamenta. ¿Por qué no se reglamenta? Bueno, como decía Tocqueville, es un componente democratizador radical que los pares, los ciudadanos, juzguen a sus pares. Entonces me parece que siempre las cosas, Emil Durkheim decía, hay que pensarlas cómo funcionan y a quién favorecen. Porque si no, nos perdemos en la crítica moral, que está buena, pero que por ahí se nos corre a un costado la crítica sobre la eficacia. Bien, muchísimas gracias A ustedes. por venir.